¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de negocios, emprendedurismo, fiscal, comercio y todo aquello que puede repercutir a tu vida ante una muy mala decisión. Mi querido amigo Raúl, por primera vez, después de mucho tiempo, volvemos a grabar juntos, pero no revueltos. Exacto. Es muy diferente la dinámica, ¿no? Sí, ya se extrañaba. Sí, ya se extrañaba después de que te fuiste unas pequeñas vacaciones. Exacto. Muy bien pagadas por este podcast, ya para que descansaras, retomaras energías y llegaras con todo. Exactamente. Oye, pues hoy traemos tres temitas bastante interesantes, de todo un poco, digámoslo así. Sí. Traemos un tema de la Marina toma Cofepris. Sí, un gran tema, ¿eh? Sí. Gran tema porque ahorita vamos a platicar y Cofepris es un órgano muy importante que muchos no conocen, pero que sí tiene un peso importante sobre muchos productos y actividades que se hacen en el país. Exactamente, la verdad es que es un tema interesante y veremos por qué la Marina, ¿no? Sí. Traemos el tema, lo que está ahorita en boga, que es el tema de la Cumbre de las Américas. Así ¿no? es, y correcto. todo ese dimis y diretes que estamos viviendo de que sí, de que si no voy, de que si no invitas a todos, etcétera. Sabemos la postura de nuestro presidente y por eso mandó a Marcelo Ebrard. Ahorita tocaremos ese punto. Y el último, un poquito de política y el tema de las elecciones del pasado 6 de junio. Resultados que se veían venir, Sí. pero con puntos un poquito más analizados que son interesantes. Exactamente. De cómo están moviendo las cosas. Así es. Pues empecemos con el primero, si te parece bien, un tema de Cofepris. ¿Qué es Cofepris? Expliquémoslo. Primero, entender justamente que entienda nuestro auditorio quién es Cofepris, ¿no? Va, mira. Cofepris es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Es un gran organismo desconcentrado tanto técnica y administrativamente de la Secretaría de Salud. Lo que hace Cofepris es el órgano que va a permitir brindar autorizaciones a todo lo que tenga que ver relacionado a medicamentos o productos que vayan destinados a ser consumidos por el humano. Así es. Que puedan ser invasivos o no invasivos, ¿no? Entonces, con ellos vamos a tramitar permisos para medicamentos, ya sea para comercialización en México, para la importación, para abrir laboratorios, farmacias, de todo. O sea, Cofepris ve todo lo relacionado con salud. Incluso en páginas web tienes que tener ciertas autorizaciones cuando tú haces o promociones, anuncios o una página destinada para cuestiones de salud. De hecho, no sé si has visto algunos comerciales de medicamentos en donde hasta abajo dice número Cofepris. Exacto. Es la autorización que te da Cofepris. Y es que justamente, y perdón que te interrumpa ahí, y justamente en ese punto existen diferentes situaciones porque además de medicamentos puede haber otro tipo de productos de consumo, como los famosos suplementos alimenticios. Todo un tema. Que al final hay algún tipo de productos que no necesariamente necesitan esa famosa autorización, pero para ello la Cofepris te tiene que dar esa famosa negativa de que no está esa autorización para poderlo importar o procesar, etcétera, ¿no? Claro. Y hay otros productos que dices, bueno, eso es porque va para consumo humano. Exacto. Pero hay otros productos que ni nos imaginaríamos. Por ejemplo, los lápices. Los lápices que utilizamos, cuando son de importación se requieren un aviso en el cual se compruebe de que tanto la pintura como el carboncillo no son tóxicos o no genera alguna reacción en el cuerpo. La importación de vajillas, por ejemplo, las vajillas tiene que ver que la porcelana y lo pintado no desprenda plomo por la pintura. Lo mismo que los juguetes. Así es. Entonces hay muchas cosas que nosotros no vemos de manera normal, pero cuando hablamos de temas de comercio exterior o comercialización de ciertos productos que van destinados al consumo humano, pudiendo ser temas médicos, tratamientos, prótesis, órtesis, todo esto, Cofepris es el que lo ve. Así es. Entonces, dentro de Cofepris existen distintos niveles de permisos, de regulaciones en los cuales tú tienes que solicitar para que tengas un registro para la importación, un aviso para la importación, un permiso para la importación, ojo, incluso también permisos para la exportación. Correcto. Si tú quieres exportar, por ejemplo, muchos años le trabajé a una empresa que hace bebidas alcohólicas y para la exportación te piden un certificado de libre venta. Entonces, esto te lo da Cofepris diciendo que, oye, este producto en territorio nacional está libre a la venta, no genera ningún problema para la salud y eso ayuda para que cuando lo exportes en el país que lo vaya a importar diga tu bebida, tu ron, tu tequila es bueno. Exacto.
Entonces, COFEPRIS es una gran maquinaria que tiene la Secretaría de Salud y de la cual cuelgan de manera estratégica, muchos condicionantes o muchos productos a los cuales les puede dar sí o les puede dar no. Exacto. Su comercialización. Correcto. De hecho, rapidísimo, no sé si recordarás que con todo el tema del COVID, Sí. no se podían importar las medicinas. Sí, correcto. Y hasta cierto punto había ciertas restricciones con cubrebocas. Así es. Porque COFEPRIS tenía que dar la autorización. Así es. Tuvo que venir una instrucción presidencial para que se agilizara todo, y en automático COFEPRIS sacó modificaciones para que se hicieran las autorizaciones más rápidas y para poder importar. Y ahí yo pongo un paréntesis que yo creo que de ahí vienen temas que ahorita vamos a tocar. En ahorita que abriste ese tema de los cubrebocas, perdóname, pero la realidad es que para mí hubo mucho tema interior. Sí. Porque mucha gente en ese momento hubo mucho negocio, hubo mucho importación a granel de grandes cantidades, volumen. En ese entonces, cuando recién empieza el tema de la pandemia, tú lo único que encontrabas eran mayoristas que le iban vendiendo a minoristas, y el cubrebocas te costaba 100 pesos, Así 150 pesos, 200 pesos, y eran unas cantidades millonarias de lo que vendían justamente los famosos mayoristas. Y yo sí creo que había un tema de colusión ahí interno, ¿no? Sí, sí, correcto. Y también empezaron a proteger mucho porque había como un registro, una propiedad intelectual del famoso KN95. Correcto. Entonces, todavía al día de hoy, todavía hay ciertas restricciones que no puedes importar tal cual porque la patente la tiene 3M. Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que hace COFEPRIS. Protege de todas las importaciones para que los productos que se vayan a introducir al país cuenten con los debidos estándares para consumo. Así es. Que no afecte un riesgo en la salud al consumidor, y que aquí en México se puedan gestionar establecimientos, comercialización, promoción que no dañe a la salud, ¿no? Para que luego no salgan de esos comerciales sí, milagrosos que te dicen, oye, con esta pastillita puedes hacer todo y adelgazas y te vuelves guapo y bla. Exactamente. COFEPRIS protege. De hecho, COFEPRIS dio de baja muchos productos milagro. Exactamente. Entonces, bueno, básicamente eso es COFEPRIS. Correcto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? O sea, con toda esta fuerza... O sea, imagínate, con toda esta fuerza, con todo este poder, pues seguramente hay un arroz, un frijolito en el arroz. Claro. Que dicen, con todo este poder, ¿cómo chingados hacemos negocio, no? Exactamente. Y entonces, lo que no se veía venir, lo que nunca sucede, es cómo puede haber colusión principalmente entre este organismo tan importante y las farmacéuticas. Por Dios santo, las farmacéuticas... La industria de la salud es la industria con más beneficios, más crecimiento económico que hemos tenido, no solamente en México, lo platicamos en otros episodios, cómo las grandes farmacéuticas lanzan y dan bofetadas de dinero a los congresistas de Estados Unidos como para hacer negocios, y lo mismo pasaba en México. Así es. Y entonces resulta que en septiembre del año pasado, y esto es bastante interesante y hasta cierto tema preocupante por cómo se dio y lo que está sucediendo a raíz de eso. Pues resulta que por una instrucción de nuestro presidente, de manera estratégica, la Marina toma la COFEPRIS y acaba con esa famosa, y digo acaba, no lo sé, pero por lo menos lo que existía, con esa red de corrupción dentro de COFEPRIS, quitando a 32 ejecutivos o funcionarios públicos de la COFEPRIS. Pero aquí la parte interesante, y no me dejarás mentir, es que al final, ¿quién ocupa esos 32 puestos? La inteligencia naval. Sí, que es algo muy, muy raro. O sea, es algo que creo que hasta cierto punto hay que alarmarnos, porque estamos hablando de, si bien ya desde años atrás, 2019, 2020, ya sabía que había corrupción en COFEPRIS. Mira, de hecho, todos hemos sabido. Digo, yo he gestionado, he hecho muchas cosas con COFEPRIS. Claro. Y siempre era lo peor, ¿no? Sí, COFEPRIS era lo peor. Siempre había protección a las industrias farmacéuticas, sobre todo protegían muchas a los productos de patente y Correcto. No permitía que, por ejemplo, productos como o empresas como Apotex o Simi, que pueden importar para hacer análisis de genéricos. Así es. La propia COFEPRIS junto con la aduana limitaba la importación de los productos muestras para hacer estudios y análisis. Ya sabíamos, COFEPRIS desafortunadamente era una institución que tenía corrupción. Correcto.
Aquí, como bien comentas, ¿qué es lo interesante? Se empieza a querer dar el seguimiento para limpiar la COFEPRIS, algo positivo. Claro. Algo positivo. Pero en lugar de que fuera un órgano administrativo, mandan a una institución de seguridad nacional que es militarizada. Así es. Y le dan la instrucción a la Marina de, oye, ve y límpiame la casa. Así es. Algo preocupante porque no sé si estamos viendo a Venezuela o cuáles son los tintes de que quieran tener un órgano tan importante dentro de la fuerza o control por parte de la Marina. Correcto. Aquí, y aparte aquí lo interesante de esta situación son como los tiempos que se ejecutaron entre esta toma hacia COFEPRIS. El año pasado, en julio del año pasado, el presidente López Obrador lanza una iniciativa de reforma o una nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas, donde lo que busca es reorganizar y proteger, pues, ¿qué? Principalmente la seguridad nacional y el tema marítimo como tal. Dentro de esta nueva ley orgánica, que al final fue aprobada por el Senado en septiembre del año pasado, lo que sucede es crean tres áreas principales, ¿no? Primero, la Policía Naval. Segunda, la inteligencia naval, que como su nombre lo dice, el tema de la inteligencia naval es la encargada de hacer análisis de riesgos, situaciones para la protección de la seguridad nacional y de las aguas de nuestro territorio nacional. Y la tercera es una universidad naval. Entonces, esto se aprueba en septiembre y en septiembre del mismo año lanzan justamente un atraco, ¿no? No atraco, porque no fue atraco, pero más bien toman COFEPRIS, sí, ¿no? Quitando a esta institución y este nuevo como organismo creado, que es justamente el tema de la inteligencia naval, toma esa posesión. Entonces, hemos venido viendo, y tú que estás muy, muy familiarizado con el tema de las aduanas, estamos viendo cómo poco a poco cada vez el tema militar está tomando posesión de organismos y situaciones claves del país para controlar comercio, para controlar permisos. Entonces, prácticamente todo el control que estamos viendo, el tema de la construcción del Tren Maya, el tema de la construcción del aeropuerto, todo este tipo de situaciones, se le está entregando gran cantidad de dinero y recursos y poder a las Fuerzas Armadas de México. Sí, que eso es preocupante. Estamos teniendo un país, quieras o no, se está viendo un país militarizado. Así es. ¿No? Ahora, no juzgo, y bien lo dijiste, que fue una muy buena decisión de acabar con esa corrupción, o por lo menos desmantelar esa red de corrupción, porque justo hablan de esos famosos 3 sótanos, ¿no? Así es. De cómo se operaba, y tú lo acabas de decir, ahorita estamos platicando. A ver, tenemos este primer sótano, que es donde el usuario interesado en generar un permiso para importar, para comercializar, para exportar, etcétera, va a la COFEPRIS, toca las puertas de la institución y solicita un permiso para ejecutar lo que a su derecho convenga. ¿Qué es lo que sucedía? Que COFEPRIS tomaba, tú has hecho varios trámites, a mí también me tocó hacer trámites en su momento, principalmente con la industria de suplementos alimenticios, y era una monserga. O sea, después de 2-3 años podías estar consiguiendo un famoso permiso. Si es que no, y es lo que sucede, si es que no, dabas lana. Entonces decían, correcto, el que paga, manda. Y este es como pintan el primer sótano dentro de la corrupción de COFEPRIS, ¿no? Sí, exacto. Y muchas veces, bueno, o la mayoría de las veces mandan a requerimiento o hasta abajo, al sótano, tu trámite y nunca podías ganar. O sea, y llegaba a pasar eso, ¿no? Claro. Llegaba a pasar eso. A mí también en varias ocasiones me pasó. Y muchas veces sí lo logramos liberar, no por cuestiones económicas, sino porque las gestiones que se le hacían eran empresas grandes. Entonces, pues, tenías la oportunidad de llegar directamente con el director jurídico o con el comisionado y de repente decía, ok, dale para adelante. Pero en trámites generales en donde no tenías este apoyo de una empresa transnacional o con renombre, la realidad es que se queda en el sótano. O sea, sí, no les importaba. Es correcto. El segundo punto o el segundo sótano, como le llaman. Ok, ya te di el permiso, ya me pagaste para que te diera el permiso. Una de las cosas que hace COFEPRIS, como bien lo mencionabas, es validar incluso en dónde vas a comercializar, en dónde vas a almacenar el producto, si está con las condiciones adecuadas. Entonces, al final, COFEPRIS sabe dónde está la información. Correcto. Entonces, ya me pagaste, ¿no? Ya, primer paso a la corrupción. Ya me pagaste, te atiendo, ¿no? Una vez que te atendí, sigue el siguiente sótano, como le llaman. El tema de la extorsión, ¿no? Que eso es gravísimo, que hay extorsión por parte de funcionarios. Claro.
¿qué es lo que hace? Ya que yo sé dónde estás operando, ya te di el permiso, voy, te toco la puerta y te solicito, te digo, oye, ven y págame pues dinero de manera constante, de manera mensual, anual, lo que quieras, para que sigas operando. Si no, te clausuro. Claro. Entonces, esas otras cosas que empezó a suceder. Así es. Y el tercero y último sótano que es el que dicen como el más marrano, más marranadas, que era incluso a plena luz del día, se sentaban líderes de las farmacéuticas, principalmente con los funcionarios públicos de alto nivel en la COFEPRIS, pues para confabular, para evitar que ingresaran otro tipo de productos, empresas menores, proteger a las patentes, etcétera, ¿no? Sí, y eso fíjate que en tema de comercio exterior en aduanas era bien común. A mí me tocó presenciar distintas acciones. Una era que no te permitían importar, otra es que mandaban a hacer revisiones y a veces cargaban los embarques en la propia aduana. Y se iban a un tema de que estaban introduciendo a veces droga en un embarque de una farmacéutica que era competencia de una de las principales. Correcto. También me tocó que de repente hacían gestiones para que México solicitara a países terceros, de manera general, generaron como una denuncia y desde el país origen de esta empresa les mandaban un requerimiento, una suspensión, algo de actividades, güey. Eso ha pasado, ¿no? Sí, claro. Y la realidad es que esto que comentan de los 3 sótanos, yo no conocía cómo se manejó, cómo lo quisieron dividir estas situaciones, pero es algo que se vivía y es algo desafortunadamente que era un tanto común y que muchas veces las farmacéuticas que son más pequeñas también ya sabía que pasaba y tenían que hacer ciertas maniobras dentro del marco legal para poderse cubrir, porque iban a estar los monstruos que todos los conocemos, en los cuales siempre iban a poner el pie en el cuello a billetazos o como tú quieras, para que las demás no pudieran crecer o pudieran utilizar una su fórmula para hacer productos genéricos, etcétera. Entonces, la realidad es que COFEPRIS siempre se ha visto, es positivo, entre comillas, que lo hayan limpiado. Yo todavía en la mañana me escribí con un chat de colegas y me decían, pues está padre, pero esto fue durante 2021. Uh-huh. El problema es que hoy en día sigue estando igual. Exactamente. Entonces, ¿ahora qué está pasando? Ahora va a resultar que COFEPRIS sigue igual de burocrática, posiblemente sigue con los mismos malos hábitos, pero ahora colgado de la Marina. La Marina. Y que a ella nadie le va a decir nada porque está respaldada por el y porque tiene el poder, porque tiene la lana, porque tiene muchas cosas. Entonces es muy preocupante porque a mí ya saliendo un poco de COFEPRIS, esto parece que el presidente sí nos vamos a un tema de Venezuela porque está militarizando todo lo posible y todo el control. Ya militarizó las aduanas. Sí. Ya está militarizando COFEPRIS. Así es. La Marina y el Ejército son los que hacen ahora las construcciones de los grandes proyectos. Correcto. ¿Qué va a pasar? Pues el día de mañana se está ganando a billetazos el gobierno a las Fuerzas Armadas. Es correcto. Y literal. O sea, porque el día de mañana que quiera haber como una revuelta civil, no creo que suceda. Pero al final, pues tienes la protección militar, ¿no? Y sobre todo, como para evitar a lo mejor un golpe de Estado, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Pero, pues sí, la verdad es que para mí es un tema que simplemente cambia de manos. O sea, para mí es un tema que simplemente cambia de manos, pero ¿de qué manos? O sea, eso es un tema bastante, bastante delicado. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo justamente con el tema COFEPRIS. Es un tema, es una institución importantísima, como hemos comentado. Entonces, el hecho de que se haya hecho posesión, pues puede implicar cosas en el futuro que se puedan incluso que pueda haber más complicada para mí, que pueda ser mucho más complicado el tema de gestionar los permisos, porque al final el militar o las Fuerzas Armadas están acostumbradas a acatar órdenes. Entonces, pues si esto no pasa y listo, y se acabó, ¿no? Entonces, puede llegar a ser un poquito más complicado, ojalá y no, por lo que implica la institución. Pero bueno, ¿algo más que quieras comentar en este punto? No, básicamente no. Perfecto. Eso es todo. Vámonos con el siguiente. Hablemos del Cumbre de las Américas. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Nuestro presidente confabuló. Nuestro presidente hizo como una llamada de atención a Estados Unidos del por qué no invitaba a todos los países de América, siendo una Cumbre de las Américas. A ver. Pero a ver,
Antes de eso, ya sabes que a mí, yo soy el señor contextos. Da un poco de contexto de qué es la Cumbre de las Américas, por qué arrancó. La Cumbre de las Américas, justamente lo que buscaba desde aquel año del 94, cuando empezaron justamente estas reuniones, lo que buscaba era pues que todo el lado occidental, del lado de la América, del lado de las Américas, justamente, todos los países estuvieran involucrados para poder gestionar un desarrollo económico. Así es. Un desarrollo de seguridad, que es también lo principal, ¿no? Entonces, eso es lo que se buscaba. De hecho, en el 2005 se buscaba gestionar como un convenio multilateral económico y de seguridad, del cual no se logró. Y entonces nos quedamos exclusivamente con Telecan, ¿no? Con el TECMEC y con tratados de libre comercio, porque eso es lo que se buscaba, un convenio multilateral de libre comercio de toda América. Así es. No se logró y entonces pues cada uno de los países pues firman sus propios tratados de manera independiente. Ya sabemos que México trae varios, 36, si no me equivoco, tratados firmados. Entre tratados y acuerdos. Exactamente. Y bueno, el famoso TECMEC como el principal que maneja México con Canadá y Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha buscado la Cumbre de las Américas. Se han venido reuniendo, etcétera, etcétera. Y hoy en 2022, justamente el pasado lunes, pues empieza la primera reunión, o sea, como la primera sesión de la reunión. De la 9ª reunión, exacto. Entonces, para ver las respectivas agendas. Cada país trae su agenda. Estados Unidos trae su agenda principal. Sabemos que es el tema migratorio. Así es. Sí. Que es lo que más le preocupa a Estados Unidos. Todo lo demás... Perdón que lo diga así, la realidad es que le sigue valiendo cacahuate. O sea, al final, Estados Unidos, quieras o no, le sigue apostando un tema nacionalista, donde lo único que le preocupa es el tema migratorio, detener el tema migratorio, y que de cierta forma sigue un poco todavía... Y a pesar de que Biden o la administración de Biden pareciera un régimen conciliador, sí, siguen teniendo un régimen proteccionista hasta cierto punto, y es natural, como lo venía manejando Donald Trump. Entonces, al final... Lo único que les preocupa es ese tema migratorio. Y ahorita, uno de los puntos que se han llegado a ciertos acuerdos es, y lo dijo Kamala Harris, la vicepresidenta Kamala Harris, que hay una propuesta de inversión, ¿no? de $2,000 millones, números cerrados, principalmente diferentes empresas automotrices, General Motors, Visa, ¿no? Para poder crear empleo. Principalmente le preocupa 3 países: El Salvador, Honduras y Guatemala. Pues de donde salen todos. De donde salen todos, es correcto, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que está buscando de manera particular. De ahí nos topamos con que quién sí va, quién no va, que si nuestro presidente no fue, que si México sí fue, porque sí fue. Exacto. En representación de Marcelo Ebrard. Pero ¿cuál es el mensaje que tú ves de decir, pues yo no voy, que vaya Marcelo? Sí, mira, para empezar, uno de los puntos que la cumbre persigue y que siempre Estados Unidos ha sido como muy enfático es que está invitando a países en los cuales exista una democracia libre y abierta, ¿no? Así es. Entonces, obviamente, excluye a ciertos países en donde existe una dictadura, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Cuba, El Salvador, Venezuela, Nicaragua. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se rompe del esquema de lo que es un libre comercio, donde es una democracia, donde hay apertura, etcétera. Así es. Entonces, no hay una invitación, ya llevan muchos años haciendo esto. Correcto. Ahora lo que hace es que Obrador, meramente por populismo, dice, no, tenemos que unir a todos. Sí. Porque él fue el que levantó la mano y tan así que Maduro se lo reconoció. Exacto. Dice, hay que invitar a todos. Uh-huh. Realmente es que todos están invitados menos esos 3 países en donde hay una dictadura, ¿no? Existen temas económicos, existen temas políticos. Y de manera muy popular, porque se quiere ser el salvador, ¿no? Desde mi punto de vista, sí, de toda América Central, América del Sur, uh-huh, dice, si no los invitan, yo no voy. Uh-huh. ¿Pero por qué lo digo que es un tema populista? Porque al final no es que México haya dejado de ir, no es que México no esté participando ni que vaya a jalar con la agenda que está impuesta y que al final Estados Unidos es la que lo va dictando. Así es. Lo que está haciendo nada más es que para medios de comunicación él no quiere ir, pero mandó a Marcelo Ebrard. Así es. Entonces, para mí son distintas señales. Por un lado es, me quiero ganar el tema populachero, uh-huh, ¿no? De decir, ay, es que Obrador
cumple, Obrador quiere unir, pero por otro lado creo que le está dando mucha fuerza a Marcelo Ebrard para que él tenga un exposure a nivel internacional, como lo hemos visto, que al final es el que lo saca de los baches internacional, y darle esa fuerza para que él, siendo un hombre más capacitado que Obrador, que es claro, él pueda atender esa agenda. Entonces, yo creo que sí lo hace de la parte populachera, lo hace de la parte de impulsar a Marcelo Ebrard, y hay una parte que yo digo que todo esto lo planeó porque no quiere exhibirse en foros internacionales. Fíjate que yo también lo he pensado en esa parte, porque generalmente cuando hay foros internacionales no le gusta ir. Es un cuate que no habla inglés, es un cuate que no se sabe expresar. No se sabe expresar a esos niveles. O a niveles donde la comunicación es demasiado política, demasiado técnica, formal. Porque para niveles como estamos acostumbrados en las mañaneras es perfecto. Es un cuate que, ahí sí lo reconozco, es un cuate que sabe dar el mensaje a las personas que quiere dar el mensaje. Orador del pueblo. Exactamente. Entonces, esa parte sí se la reconozco. Entonces, efectivamente, y aquí hay varios puntos con todo esto. Obviamente, cuando Biden dice que no invita a estas personas, uno de los que levantó la mano fue Maduro, ¿no? Y como diciendo, no, o sea, pues alegando del por qué no lo habían invitado justamente a la cumbre, a pesar de que no iba a ir. Esa es una realidad. Sí. Pero ahora bien, voltea a ver a su homólogo de Argentina, ¿no? Para decirle, por favor, hay que generar la cumbre del CELAC, si no me equivoco. Sí. E invitemos a Biden para exponerles nuestra agenda, ¿no? Sí, está loco. Entonces, como diciendo, oye, pues quiero que Biden conozca nuestra agenda y toda esta situación. A ver, la realidad es que, yo no culpo. Ahí te va. Yo no creo que el mensaje de Obrador esté del todo erróneo. Creo que un problema que estamos teniendo es esta parte de cada uno jala para su propio molino. Sí. Y es lo que estamos viviendo. O sea, al final, la agenda de Estados Unidos me queda clara que lo único que le preocupa es el tema migratorio. Nada más. Bueno, y que también, paréntesis, reforzar su presencia en América. Exacto, porque justo ese es el punto que yo iba. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo con América y principalmente toda América Latina? Es que si en su momento Estados Unidos era visto como esa potencia, como ese país idealista de todo el mundo quiere ser como Estados Unidos, hoy en día no es así. Así es. Hoy en día está perdiendo esa fuerza. Hoy en día estamos viendo incluso un tema de globalización, es decir, esas cadenas de globalización que hemos estado viendo a lo largo de todos estos años, como que pareciera que ahorita se está fragmentando y cada quien está jalando por su propio molino. China es el principal que cierra las puertas, que no extorsiona, pero sí, bueno, sí. O sea, sí exprime a todas sus empresas, exprime a todos los inversionistas extranjeros, ¿no? Por ejemplo, Didi ya salió justamente del tema de la bolsa, va a ser un tema y simplemente se queda como Uber y todo ese tipo de cosas que tienen inversiones ahí. Pero con todo esto, China está generando un acercamiento muy interesante con Latinoamérica. Y por ahí no me acuerdo qué presidente, no me acuerdo si fue el de Argentina o el de Chile, donde menciona que si bien de forma pragmática no es lo ideal tener una relación con China, pues pareciera que con Estados Unidos no se está logrando lo que se busca. Entonces, al final, China le está haciendo ojitos a Latinoamérica. Sí. Entonces, ya no están viendo a Estados Unidos como esa potencia idealista en su momento. Entonces, Estados Unidos está perdiendo fuerza, cosa que evidentemente a Estados Unidos no le gusta. Claro. ¿No? Y estamos viendo cómo cada país está jalando para México. Lo que está haciendo, lo estamos viendo con México incluso. Obrador lo único que le importa y lo que le interesa, y no lo culpo, es que todos mis nacionales o que todo mi séquito esté contento y etcétera, etcétera. Estados Unidos está viendo está generando una agenda para lo que a él le conviene. China está haciendo sus cosas para lo que le conviene. Entonces, al final, pareciera que se está fragmentando esta famosa globalización y cada quien está jalando, y esto se vino a agravar más con el tema de la pandemia, donde cierras puertos, cierras todo, cierras economías, y entonces cada país se tiene que rascar con sus propias uñas para salir adelante, y ahorita es como que están queriendo tomar esas fuerzas, ¿no? Sí, puede ser, aunque yo creo que es
en el tema de Obrador es mero manejo político. Por ejemplo, es chistoso. Cuando tú ves quiénes fueron, está Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Exacto. Que había dicho que no iba a ir. Exacto. Y terminó yendo. Así está el presidente Jair Bolsonaro, que es de Brasil. Así es. Está Colombia, está Costa Rica, República Dominicana, obviamente El Salvador, que Jamaica, Panamá, Paraguay. Están todos. Así es. O sea, están todos. Ahora, Honduras no fue el presidente, mandó a un representante, pero sí dijo que al canciller Eduardo Enrique Reina. Exacto, pero sí mencionó que quede claro que la relación con Estados Unidos nunca ha sido mejor como ahora. O sea, diciendo, hay un dimes y diretes en esa situación, pero pareciera que Honduras el mensaje que quiso transmitir es decir, yo no estoy peleando con los Estados Unidos, simplemente tengo una agenda o tengo un tema particular, claro, y mando una representación. Estados Unidos está generando inversión para ese triángulo que a él le conviene, pero al final al final sí hay varios países que están yendo, ¿no? Todos están yendo. Y además, pues al final van a haber temas de economía. Van a haber temas de mejora de democracia. Así es. Dan apertura para... Hay 3 foros específicos que manejan. El foro de la sociedad civil, el foro de jóvenes de América y la 4ª cumbre de CEOs de América. Así es. Entonces, con toda esta agenda, ¿Venezuela qué va? ¿No? O sea, ¿Cuba qué va a participar? Así es. O sea, si digo, perdón, pero los traen a los ciudadanos, los traen con el agua hasta el cuello, sí, de inflación, de limitaciones, de poca economía, poco trabajo. ¿Qué van a ir a hacer? O sea, chocan los ideales, choca el manejo. No tiene caso ni que los invitan, además de que al final es una dictadura. Y ahora, paréntesis. Sabemos que al final la economía y los negocios se manejan como se deben de manejar a conveniencia de quien sea. Así es. No hace pocos episodios hablamos de que Biden ya estaba hablando con Maduro para que le empezara a vender petróleo derivado de la guerra de Ucrania, Ucrania-Rusia. Entonces aquí es en donde yo creo, porque al final México no se va a separar, no se va a salir de ahí, no va a romper lazos con Estados Unidos, pero lo único que está haciendo es empezar a llenar el vasito de la paciencia de Estados Unidos con estas actitudes que tiene Obrador. Sí. Porque todavía, y te lo comentaba, me dice, oye, este güey no va a ir, Obrador no va a ir, ok, que no vaya. Pero no va a ir en julio. Sí, claro. A Washington a hablar con Biden y seguramente a pedirle perdón, ¿no? Porque ya vimos que hasta como dijo Donald Trump, nunca he visto que alguien se doblegue tan rápido. Seguramente va a hacer algún tema de negociación, algún tema de acuerdo, alguna justificación, entre otras cosas. Entonces no tiene mucho sentido. Nada más es, yo creo que nada más es el ¿cómo se llama? El discurso populachero que quiere dar hacia México y hacia América Latina para que lo vean como un líder. Exacto. Yo creo que es lo que está buscando, que se ha nombrado como un Simón Bolívar de épocas actuales, ¿no? Pero pues que se vaya para allá. Sí, o sea, al final esa parte la entiendo. ¿Por qué desde aquí? Exactamente. No, esa parte, este tipo de situaciones y sobre todo que no es claro el tema de su agenda. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo justamente en el Cumbre de las Américas. Al final sí se está gestionando, cada uno trae su propia agenda. Exacto. Pero bueno, o sea, al final lo que se pensaba que no iba a suceder, por ahí incluso se especulaba que pudieran llegar a cancelar la cumbre porque pareciera que no iban varios países. La realidad es que terminaron yendo todos, menos esos 3 países de manera particular. Entonces, bueno, o sea, al final pues procedió el tema de la cumbre, ¿no? Correcto. ¿Algo más que quieras comentar? No, nada de esto. Hoy arrancó el lunes, va a terminar, si no mal tengo los cálculos, el día 10, eso es una semana de trabajo. Exactamente. Y estaría bueno, luego vamos a dar como un pequeño resumen de cuáles fueron los resultados de todo eso que están generando. Porque apenas empiezan justamente como esos pequeños acuerdos o esas acciones como para temas, porque uno de los puntos importantes también es el tema de la seguridad. Claro. ¿No? Que de hecho Argentina específicamente quiere hablar del tema de la seguridad, el tema del narcotráfico. Y abrazos no balazos, por eso somos de los países o tenemos las ciudades más peligrosas del mundo. Exacto, ¿no? Entonces, pero bueno, ok, pues el último tema es el tema de las elecciones del 6 de junio. Creo que hay un poco... A ver, yo quiero iniciar con esta primera reflexión. O sea, al final, hablar de las elecciones y hablar de política, creo que es un punto interesante y sobre todo
que va a depender desde dónde la leas o la veas. Correcto. Porque al final cada uno trae su propia agenda, cada noticiero, cada periódico, cada institución trae su propia agenda, trae su propio discurso, trae lo que tú quieras y mande. Entonces unos van a hablar bien, otros van a hablar mal. Pero bueno, lo que quiero exponer ahorita es un poquito lo que siento que sí puede llegar a suceder desde mi punto de vista, lo que yo creo, lo que está sucediendo con el país. A ver, ¿tú qué viste en estas pasadas elecciones del 6 de junio? ¿Tú qué consideras importante? ¿Qué rescatas? ¿Qué no rescatas? Son varios puntos que no sé definirlos en qué es positivo y qué es negativo porque depende de cómo lo mires. Exacto. Lo primero, y como dato curioso, es que a pesar de que ha habido muchas pedradas al INE, ahora que Morena ganó la mayoría de los estados que se peleaban en esas elecciones, no ha habido ningún comentario de un mal trabajo. Ahí justamente diste el primer clavo. ¿No? Estoy de acuerdo Así es contigo. como dices, oye, llevas un año más chingue de que lo hacen mal, de que no son buenos, de que etcétera. Pero cuando ellos ganan, ya no pasa nada, ¿no? Es una buena no ha comentado nada. No ha comentado nada. Y creo que es algo que ojalá que la gente viera para que cuando Obrador saque sus discursos de ataque, pues se den cuenta que nada más es un tema de manipulación por momentos o de ataques a su conveniencia. Digo, ahorita el INE está intacto, ¿no? Así es. No ha habido ningún comentario. El primer punto. El segundo punto, fíjate que en lo personal, que lo veía venir, en lo personal lo veía venir, pero que Hidalgo haya entregado a Morena. El PRI yo también ya lo veía entregado a Hidalgo. Sí. ¿No? En los últimos años se ve creo que era Omar Fayard, muy pegado de Obrador. Sí. Estuvo asistiendo al aeropuerto Felipe Ángeles y ahí ya se veía venir. Muy de lamebotas, ¿no? Pero que el PRI lo haya dejado así tan fácil, híjole. Sí. Eso es otro punto que me llamó la atención. Yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que yo sí considero que dentro de estas elecciones hubo dos situaciones muy particulares que sí creo que hayan salido de forma interesante y positiva para el país. Uno es el tema del INE. O sea, la verdad es que el hecho de que incluso Obrador haya usado las estadísticas, los resultados directamente de la institución del INE para mostrarlos en la mañanera, no desacreditar, eso es un punto a favor. Para el INE, sobre todo sabiendo que al final la reforma electoral la quieren seguir lanzando, ¿no? O sea, al final... Y no va a pasar. Y no sé, fíjate, justamente ese es uno de los puntos que yo tengo mis dudas y ahorita me explico el por qué. Y el otro es el famoso PREP. El PREP, si tú revisas el PREP con los resultados contabilizados finales, la diferencia fue entre punto 8, ¿no? Entre un punto y punto 8 como temas y por ahí en un estado de punto 1. O sea, la realidad es que el PREP está generando de manera eficiente resultados rápidos, un conteo rápido interesante. Entonces creo que es un mecanismo que, le quieras o no, le da fuerza al INE de forma importante. Sí. Ahora, ¿qué es lo que yo visualizo con todo esto? Yo lo que sí agradezco de todo corazón es que el Partido Verde Ecologista haya perdido en 4 estados de la República su registro como tal. El PRD también pierde en 4 estados el registro y el PRI en Quintana Roo. O sea, sí. Eso nos habla, y por eso te digo que no estoy tan seguro del tema de la reforma electoral porque, mira, ya vimos que Hidalgo le entrega justamente el PRI a Morena. Correcto. Ahora, en Quintana Roo pierde el registro el PRI. Tercero, por ahí una filtración de audio de Alito, ¿no? El presidente del PRI actualmente, por la gobernadora de Campeche, donde prácticamente lo que dice es: si quieres matar a los periodistas, no hay mejor forma que matarlos de hambre, ¿no? Entonces, algo tan desafortunados como eso, la verdad es que es un tema pues duro. Digo, ya después se quiso excusar con una llamada que tuvo con Manuel Valle del Verde Ecologista, donde él mismo graba y él mismo hizo esa llamada para poderla sacar, prácticamente porque él diciendo: no, nosotros hacemos, sabes que a nosotros nos gusta hacerlas, con esas amenazas no va bien, nosotros les gusta hacer las cosas de forma derecha. O sea, al final era una conversación que iba a estar destinada para ser filtrada. Sí. Pero ¿por qué te digo que tengo mis dudas con el tema de la reforma electoral?
porque con estas situaciones que están sucediendo, yo pensaría que incluso el PRI se está desmantelando para irse a evangelizar a otro partido, que es Morena. Que desde los inicios de Morena ya habíamos visto esa Exactamente. migración. Entonces, el hecho, ¿por qué está ganando Morena? Porque el principal creador de campañas políticas es AMLO. Él viene siendo candidato desde el que tomó, desde las primeras 2 contiendas que tuvo y que perdió, Sí. y a la fecha. Más de ser presidente como tal, ha venido siendo un candidato más y sigue siendo candidato. Y le gusta hacer campaña, a pesar de todas las irregularidades que al final incluso mandaba a su secretario de Gobernación y a la Sheinbaum diciendo, y ahí es un tema, pero bueno, a apoyar a su compatriota de Aguascalientes, etcétera, etcétera, Sí. para todo ese tipo de cosas. Y además, quien está ganando también para Morena es el viejo PRI. Toda esa maquinaria que el PRI gestionaba anteriormente para ganar candidaturas, para ganar como ganaba arrasando, está en Morena. Sí. Se están yendo a Morena. De los gobernadores ahora de Morena que ganaron por lo menos 3 eran antes del PRI. Entonces, al final, quien está ganando es el viejo PRI, ahora con un partido distinto. Claro. Ahora bien, por eso yo tengo mis dudas de si pueda o no pasar la reforma electoral. Si unen filas estaría padrísimo, pero si empieza a tambalearse el PRI, le hacen ojitos. Híjole, no estoy tan seguro que pudiera no pasar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo personalmente veo, ¿no? Pues pudiera ser. O sea, sí, al final casi todos están tambaleando, ¿no? Sí, Tenemos claro. también un PRD que es un partido ya de papel. Ya de papel. O sea, ya en ningún lado El PAN ha pedido 4 candidaturas. El PAN ha perdido. Entonces, es un tema interesante, preocupante, pero también, a ver, vamos a verlo desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro foco. El tema de los resultados. La máxima participación que se tuvo del electorado fue del entre 50 y 55%. La máxima. Exactamente. Entonces, estamos hablando que la mitad de las personas votaron. Así es. Y sobre ese porcentaje que se convertirá en el 100, hay un porcentaje muy bajo que se está distribuyendo, ¿no? Por ejemplo, están ganando por ejemplo, el Oaxaca, sí, 60%. Pero es el 60% del 50%. del 50%. Así es. O sea, entonces, si nos vamos a esas aritméticas, la realidad es que Morena está ganando por una cantidad muy baja. Así es. Lo preocupante es que no están saliendo a votar. Correcto. No están saliendo a votar por datos. No está saliendo a votar gente que es menor a 49 años. O sea, sí. ese de 18 a 49 años son los que menos están votando. ¿No? Y supuestamente, ahí sí no sé cómo sacaron ese análisis, pero la proporción del tipo de gente que está votando, los que menos están participando es gente de clase media. Entonces, ahí tenemos como una mezcla bien interesante de que, ok, sí ganó, pero ¿con qué ganó? Correcto. Pero a la vez también es preocupante porque dice, oye, ¿cómo es posible que si hay tanta persona que no está a favor de Morena, no salga a votar? Sí, correcto. Para la situación que hay, o sea, para la inseguridad, para los feminicidios, para la economía, para todo lo que gustes y mandes, no están saliendo a votar. Yo te voy a decir qué creo de esa parte. Mira, si bien, o sea, el gobierno ha atacado a las mujeres, el gobierno ha atacado a periodistas, el gobierno ha atacado a la clase media, a los famosos aspiracionistas, etcétera, que no están saliendo a votar. Aquí el tema del que no están saliendo a votar es un tema de reflexión. Digo, al final, siempre el partido del poder le conviene que no salgan a votar tantos. Es lo que hacía el viejo PRI. Claro. El viejo PRI ganaba porque los que salían a votar era su equipo, era la gente que estaba con el PRI en su momento. Ahora es la gente que está con Morena. Entonces, al final, no les conviene que vayan a salir a votar tantos porque efectivamente será un conflicto. Pero ¿por qué no está saliendo a votar esta gente? Yo personalmente creo porque hay una apatía inherente, que no nos gusta la política, lo cual personalmente creo que es erróneo. O sea, al final,
digo, en casa siempre me decían mis papás, sobre la mesa no se habla ni de religión, ni de política, y ya por ahí un tío decía, ni de fútbol, ¿no? Pero yo creo que sí hay un tema erróneo, el no querer hablar de religión, el no querer hablar de política, y enfoquemos ahorita el tema de la política, porque entonces existe apatía. No quiere decir que el hecho de no hablar de política quiera ser político, sino que entiendas un poquito el contexto de la política, porque al final es lo que rige justamente a tu país. Pero también creo que la gente no está saliendo a votar porque hay una apatía, porque realmente no hay un tema. Si tú me preguntas, Arturo, ¿tú por qué sales a votar? Bueno, porque confío en el derecho que me concede a mí la Constitución para ejercer mi derecho de votar. Y si no estoy de acuerdo justamente con una política que actualmente sigue el gobierno, pues voy a salir a votar y expresar mi opinión. Y es tu granito de arena para que se cambien las cosas a como tú opinas o tú lo consideras. Pero el problema que yo estoy viendo, y aquí sí quiero ser lo más neutral posible con mi comentario. Yo veo a una famosa oposición como no completamente unida, y lo único que hacen es atacar y atacar y atacar y atacar. Entonces, no me propones, no me generas cambios. ¿Cómo vas a atacar? ¿Cómo vas a gestionar? ¿Cómo vas a generar el cambio? ¿Cómo vas a dejar de ser tú ese partido? Porque si no estoy a favor tuya es por todas las cochinadas que hiciste anteriormente. Entonces, pero ahorita no me está gustando cómo se está gestionando el partido actual, pero pues no me estás proponiendo nada diferente, simplemente estás atacando al partido actual, entonces no te hace diferente. Por lo tanto, pues me da la apatía y no voy a votar. Entonces, ante esta situación, lo único que yo veo, tanto de la oposición como el partido en el poder, y la gente que sigue a ambas ramas, a ambos sectores, digámoslo así, el partido del poder y la oposición, es que no existe tonos grises. Existen o es blanco o es negro, o todo está mal o todo está bien. Tengo un tío que es morenista de corazón y que está con AMLO de corazón, y lo tengo ahí en Facebook, y solamente veo que publica cosas positivas del partido en el poder. ¿Cómo positivas? Pues poniendo cosas negativas de la oposición. Hay que ser autocríticos, decir, oye, a ver, no todo es bueno en este partido. Yo sí creo que hay buenas intenciones del presidente mal ejecutadas. Y nos está llevando por un camino que personalmente yo no creo que es el que yo quiero. La militarización, el tema de un camino estilo, pareciera que estilo Venezuela, estilo Bolivia, estilo Cuba, pues no lo quiero. Pero también la oposición no está haciendo nada. O sea, la oposición lo único que hace es atacar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y pasa ahorita con Curi, güey. A Curi se le está yendo la seguridad de las manos, cabrón. Sí, mira, estoy de acuerdo. En parte estoy de acuerdo. Mira, es que al final sí hay alguien que deba de proponer. ¿Pero qué debe de proponer? O sea, ¿qué es lo que se debe de proponer? O sea, porque al final ellos pueden decir, oye, yo lo voy a ejecutar bien. Correcto. No, yo voy a hacer esto y propongo esto y lo que sea. Si no le creen, queda nada más a expensas de que la gente diga, no, es que robaron. Porque ya les metieron el chip todas las mañanas, decir, claro, es que ellos robaron más, es que... Y van a decir, oye, o me quedo con o regreso a lo viejo que estaba mal. Pero a veces no se dan cuenta que lo nuevo también está mal. O sea, hay muchas cosas que fallan y muchas cosas que están fallando mucho más que lo que fallaban antes. Sí, no, eso estoy de acuerdo. Por eso es un tema de la autocrítica. Exacto. Entonces, aquí para mí lo preocupante de México es que el problema es que esperamos a que nos llegue alguien a salvarnos. Aquí la gente es lo que le debe de... Estamos esperanzados que llegue Estados Unidos y... O sea, yo sí creo que hay muchos que están esperanzados de Estados Unidos no lo va a permitir. Trae sus propios pedos. O sea, claro. Pero entonces ahí es donde la gente tiene que hacer su granito de arena, ¿no? Híjole, luego me tocan conversaciones en donde, por ejemplo, tú y yo estamos hablando de, oye, Arturo, sí, es que está bien complicado todo el tema de la corrupción, etcétera. Te va a los 2 meses, oye, es que traigo un negocito que con el gobierno... Oye, no me friegues, ¿no? Claro. O sea, te estás quejando, nos estamos quejando y luego vienes a decir que traes un negocito. Correcto. Ese es el gran problema de México. Es correcto. ¿No? Así es. Entonces, cualquier partido o gobernador o gobernante que esté aquí, sea Morena, sea PRI, exacto, siempre sucede. El problema es el juego de la doble moral en México. Es correcto. ¿No? Entonces, aquí,
pues tenemos que hacer a votar, tenemos que ser autocríticos, tenemos que entender que ese granito de arena, por pequeño que pensemos que es, genera un gran aporte. Correcto. ¿No? Porque si la gente que no quiso votar hubiera votado, posiblemente los resultados fueran otros. Completamente de acuerdo contigo. ¿No? Completamente. Entonces, hay que ver ahora qué va a pasar para el 2024. Rumbo 2024. Ahora sí van a querer votar todos. Exacto. ¿Y qué le toca hacer a la ciudadanía? ¿Qué le toca hacer a los partidos? ¿Qué le toca hacer al INE? O sea, ¿qué le toca cada quien desde su trinchera? ¿Qué nos toca hacer para no llegar a un 2024 que donde el 50% de la población, 45% de la población salga a votar? No, o sea, también hay que reconocer que a la ciudadanía no se vale. O sea, también, oye, ¿qué onda? O sea, eres bueno para que en Twitter y en las redes estés, no mames, estoy en contra, pinche presidente, pinche pan, no sé qué. Cuando son las elecciones, Sí, claro. No, o sea. Sí, es el tema de la doble moral, ¿no? Pues al final debemos de entender que todo empieza por nosotros, ¿no? El que se queja de, es que la corrupción es el primero que suelta el billete cuando lo para el del tránsito. Exactamente. Oye, es que la corrupción que no sé qué, y es el primero de, oye, saqué un negocito por aquí. Exactamente. Oye, es que pinche gobierno. Correcto. Entonces, de acuerdo. Pues bueno, creo que no, ya nos desviamos un poquito, pero bueno, al final... Digo, ya están los resultados, ya no se puede hacer mucho, hay que analizar los resultados, hay que esperar a ver cómo se empieza en el movimiento político. Por ahí ya hubo comentarios de Movimiento Ciudadano que prácticamente dijo, no digo que no me interesa la alianza con Va por México, pero queremos llevar nuestro propio camino, ¿no? Fue de manera muy sutil. Exactamente. No, pero vente con nosotros sobre nuestro camino. Exactamente. Morena ganó. Sí. Morena ganó. Una de las cosas positivas es que se empiezan a pulverizar registros en distintos eso estados. Yo la verdad es que está bien. Claro, porque al final, pues de nuestros impuestos, los que sí pagamos, ¿no? Pues se va para mantener a estos güeyes. Entonces, exactamente. Qué bueno. Y pues bueno, nada más la alerta ahí, principal de decir, oigan, hay que votar. Exacto. Hacer lo que nos toca. Es lo único que podemos hacer. Venga. Perfecto. Pues señor. muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Ahora fue un poco más largo. Traemos 3 temas interesantes que queríamos platicar con ustedes. Gracias a todos los que nos siguen y a todos los que se han suscrito y a todos los que nos han hecho comentarios. La verdad es que se lo agradecemos mucho. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, denle estrellitas y compartan, por favor. También tenemos, obviamente, el video podcast en YouTube. YouTube, correcto. Suscríbase, dele la campanita para que le llegue la notificación. No sea malo, por favor, comparte el episodio. Eso nos va a ayudar mucho, por favor. Exactamente. Pues muchas gracias y hasta luego.